Hola, les doy un saludo. Estas son las instalaciones del Ministerio de Hacienda, donde estaremos sesionando nosotros los voceros y los ponentes, y también hay coordinadores de los proyectos de reforma tributaria. El gobierno acaba de presentar la tan anunciado proyecto de reforma tributaria. Corresponde al Congreso discutirlo durante estos días y hay que reconocer distintas perspectivas, distintas miradas. Hay una mirada gubernamental que conserva el statu quo. Pareciera ser que no se ha entendido que hubo una explosión social y un paro nacional, que los jóvenes pobres salieron a la calle a reclamar derechos, que el país dijo que está angustiado, los siempre silenciados salieron a decir lo que pensaban. Equivocado o no, el gobierno está en el deber de escuchar a sus gobernados. La soberanía reside en el pueblo y de él emanan los poderes públicos, dice la Constitución liberal que tenemos. Hoy se ha pretendido que haya un consenso porque se escuchó a sectores de la academia y también a sectores de la oposición y a sectores empresariales. Pero lo que han presentado es un consenso de una élite, de la élite que representa el gobierno. Esa voz de los siempre silenciados todavía no aparece en el proyecto de reforma tributaria ni en la política gubernamental. A puerta cerrada, decírselo a ustedes y al país entero. Decir, por ejemplo, que esta reforma tributaria va a profundizar probablemente la crisis en lugar de salir de ella. Sobre esto tenemos una mirada muy distinta de la del ministro. El ministro que sesiona en el edificio del lado y aquí tiene una perspectiva contraria a la nuestra. Nosotros tenemos una opinión distinta a la... En primer lugar, una reforma tributaria que solamente aspira a recaudar 15.2 billones de pesos y solamente aplica a gasto social 7.8 billones de pesos. Si le agregas arandelas que la gente normalmente no le impacta mucho, como por ejemplo el retorno aquel del IVA y otras gabelas, puedes hablar de 10 billones de pesos. Para los millones de personas que requieren esa inversión social, solamente significa 1.172 pesos por día. 15.2 billones de pesos es el recaudo, 7.8 el gasto social según lo anunció el gobierno. Pues bien, ¿dónde se queda la diferencia? La diferencia muy probablemente se queda en fuerza pública, en deuda pública y en las súper ricos, como lo hemos explicado. Inclusive, en mi opinión, esta reforma podría profundizar la inequidad en varios sentidos. Uno, por ejemplo, aumenta el impuesto de renta, la renta corporativa, 35%. Pero como quiera que se conservan los beneficios y los regímenes especiales para empresas muy poderosas, con esos regímenes especiales, esas empresas muy poderosas estarán exceptuadas de elevar por la equidad que nos planteó el presidente y el ministro, no están desarrollándose. Pequeños y medianos empresarios medianos colombianos, micros y pequeños, pronúnciense en este momento, porque eventualmente el mayor recaudo no va a salir de Luis Carlos Sarmiento Angulo, no va a salir de Odebrecht, no va a salir de los grandotes que tienen contrato de estabilidad jurídica. El régimen tributario conserva la estabilidad jurídica anterior a este proceso para los súper ricos. Tiene tantos beneficios para ellos ese régimen que Odebrecht pagó una coima, un soborno de 3.000 millones de pesos para conservarle esos regímenes especiales a algunas empresas que ganaban más de 5.000 millones de pesos anualmente. De modo que eso es muy importante poder decirlo. Un segundo aspecto, porque esto lo vamos a seguir explicando durante estos días. Ningún país salió de la crisis con la fórmula de la austeridad y como la quieren presentar en Colombia. Lean a Stiglitz. Ni Argentina, ni Grecia, ni España, 3 ejemplos muy importantes para decirlo. Estamos en crisis y de la crisis no se sale despidiendo empleados públicos. Crear más empleo, achicar el gasto público en momentos de crisis. Tenemos una profunda diferencia con el ministro, con Duque y con la oficialidad gubernamental. Es al contrario, es creando empleo, porque hay que explicarlo. Cuando tenemos una inactividad empresarial como la que tenemos hoy, cuando tenemos capacidad ociosa de las empresas
políticas se reactiven? ¿Quién es el agente que puede contribuir a desencadenar un ciclo virtuoso, a darle lo que Keynes denominaba un estartazo de la economía? El único que puede hacerlo es el Estado colombiano. De modo que la política de austeridad que nos recomienda el Fondo Monetario, a lo único que contribuiría es a crear dos cosas. Uno, lo que han denominado los especialistas la trampa de la austeridad. Deprimes tanto la inversión pública que después el conjunto de la economía ni siquiera paga más impuestos porque se deprime la actividad económica. En el fondo, ¿quiénes son los que se oponen a otra receta, que es la que hemos propuesto nosotros? Básicamente el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario representa el interés del sector financiero. ¿Y cuál es el negocio del sector financiero? ¿Cuál es el negocio de los bancos? Endeudarnos al Estado, a las empresas, a las familias y a las personas. Bajo esa lógica de austeridad y endeudamiento, cada vez profundizaremos más los ciclos de pobreza, de inequidad y de pérdida de la economía real, es decir, de los verdaderos empresarios que producen para el país y no para el sector especulativo, rentista, parasitario, que tanto ha afectado desde los bancos y el sector financiero a la población. Bien, son dos aspectos que quiero dejar dichos hoy en este primer momento, ¿no?, de la discusión que inicia. El escaso recaudo, el escaso gasto social y la noción de austeridad. Y en contra, es decir, desde una mirada muy distante de la anterior, lo que hemos señalado. Y es que es un momento para que el Estado tenga una profunda intervención en la economía a objeto de darle una reanimación al aparato productivo y al mercado colombiano que se encuentra supremamente deprimido. Desde luego, y me dirán con toda razón, que eso no se puede hacer solamente desde una política tributaria. Pero lo que sí se puede hacer desde una reforma tributaria es procurar que haya un poco más de equidad, menos desigualdad. En Colombia, a diferencia de muchos otros países, los índices Gini de concentración de la riqueza son los mismos prácticamente antes del pago de impuestos que después del pago de impuestos. Es decir, el sistema tributario colombiano no hace una gran redistribución, hace una mínima redistribución. Esto no ocurre en muchos otros países del mundo, donde después de pagar impuestos, después de que se hacen contribuciones, tasas e impuestos, se modifican los indicadores de desigualdad y de pobreza. Eso sí lo puede hacer una reforma tributaria. Y segundo, gran propósito de una reforma tributaria, darle recursos al Estado para que el Estado pueda hacer básicamente inversión social y apoyo al aparato productivo nacional, que me parece son de los principales objetivos de este periodo. Tres ideas para ir concluyendo. He dicho, y lo repito, todo esto no se logra desde una reforma tributaria. Es muy importante que además de los asuntos tributarios haya, digamos, reforma de la política comercial, ¿no? Es muy importante que eso se tenga en cuenta. Si se mantienen los TLC, si se mantienen los convenios leoninos contra el país que destruyen el aparato productivo, difícilmente vamos a poder salir de la crisis que tenemos en estos momentos. Y dos, es necesaria una política monetaria, más exactamente, que el país ejerza su soberanía monetaria. Durante la pandemia se produjeron políticas de expansión monetaria, es decir, el Estado a través del Banco de la República produjo recursos, pero se lo dieron básicamente al sector financiero, de nuevo, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, al Grupo Santo Domingo, al Grupo Empresarial Antioqueño, y no a la población. Se trata de hacer algo parecido, pero con destino a los micro, pequeños, medianos empresarios y a la población. Creo que con estas ideas básicas, sin profundizar en cada una de ellas, puedo decirle al país las razones por las cuales tomo una importante distancia de lo que están planteando desde el Ministerio de Hacienda, desde las bancadas oficialistas y desde la Casa de Nariño. Tenemos un punto de vista distinto, vamos a defenderlo durante estos días, vamos a estarle explicando a la población esto que pensamos y ojalá podamos hacerlo públicamente. Me despido diciendo, hemos reclamado que no sigamos sesionando en los fríos salones
y decían otros compañeros y compañeras, fríos y oscuros salones del Ministerio de Hacienda. Queremos hacerlo desde el Congreso de la República, con los medios de comunicación presentes, con las cámaras encendidas. Toda la discusión de un asunto tan importante como los impuestos que debe pagar un país debería discutirse de comienzo a fin frente al país. No encontramos razón, ni técnica, ni política, ni democrática, para hacerlo acá, en ausencia de los medios de comunicación. Se posesiona el Congreso de la República, inicia legislaturas y sacan a la prensa. Y en desarrollo de la sesión ocurren tramoyas y jugaditas, las mismas que hacía Macías y que siguen haciendo ahora los Char y los que siguen dominando el Congreso de la República. Con la anuencia del gobierno y a veces con su complicidad se dan esos hechos. Queremos que estos temas se discutan allá en el Congreso, con todas las cámaras encendidas, y ojalá, ya está ocurriendo, cuando hubo ahora la sesión inaugural de esta nueva legislatura, estaba lleno el Congreso de la República. ¿Quiénes eran los únicos que no estaban? Usted y la prensa. Pues bien, que vuelvan las barras, que entren personas, que entren las veedurías, para que no se siga cocinando a puerta cerrada, no solamente una reforma inconveniente, sino toda la compra y venta de los votos para que se aprueben estas reformas. Debe hacerse públicamente y de cara al país. Volveremos nuevamente. He venido casi que a dar un saludo, cosa que acabo de hacer. No estoy interesado en sesionar por ahora a puerta cerrada. Si nos obligan, vendremos aquí a dar nuestra opinión, pero hemos dejado constancia acá de que reclamamos sesionar donde siempre debe sesionar el Congreso de la República, no con las rodilleras al gobierno, sino frente al país. Muchas gracias y volveremos a explicar la reforma tributaria.